Efesios 2:11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Oremos. Oh Padre bendito, te damos gracias que en este día podemos hacer memoria de la obra de reconciliación que tenemos en Cristo. Alabado sea tu nombre, porque Él es nuestra paz. Porque en Él los que estábamos lejos y sin esperanza hemos sido acercados. Y hoy podemos entrar con confianza al trono de la gracia, no por nuestras justicias, sino por las justicias de nuestro gran Redentor y sumo sacerdote Jesucristo. Alabado sea tu nombre, oh Dios eterno, por concedernos a tu Hijo y por llamarnos por el ministerio del Santo Espíritu a conocer estas cosas. Danos una mente espiritual para meditar en estas cosas, y que al participar de la cena lo hagamos con el conocimiento y la meditación de aquellas cosas espirituales para tu gloria y para la proclamación de la muerte de Cristo. En su nombre pedimos esto. Amén. Vamos al versículo 14 nuevamente, dice el apóstol Pablo, porque Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz. Y nos centraremos en esa frase que da el apóstol en medio de estos versículos que hemos leído. Y como usted ha podido leer desde el versículo 11, el apóstol está escribiendo a la iglesia de Éfeso, una iglesia gentil, es decir, una iglesia de no judíos. Todo aquel que no era judío se llamaba o era llamado gentil. Así que él está escribiendo a ellos y está recordándoles la obra de Cristo. En el capítulo 1 ha empezado a enumerar bendiciones espirituales, les ha recordado que ellos han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos de Dios, y todo esto por medio de la obra de Cristo. En el capítulo 2, al principio, los primeros 10 versículos, el apóstol dice que ellos, y por extensión a todos los creyentes, dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ha amado, nos redimió por gracia. Y esto no por obras, sino por la gracia de Dios. Y empieza el versículo 11 diciendo: recordad
Recordad que en otro tiempo vosotros los gentiles, vosotros los no judíos, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Y Pablo nos dice que él ha escrito, entre otras razones y otras causas o otros motivos, esta carta para recordar que ellos que estaban antes separados de Cristo, ahora han sido acercados por la gracia de Dios. La declaración, Él es nuestra paz, Él mismo es nuestra paz, está rodeada de algunas declaraciones muy importantes que debemos recordar aquí. Así que antes de considerar el versículo 14, debemos ver cómo Pablo describe la condición de los hombres sin Cristo. Y esto lo hace en el versículo 12. Así que en primer lugar consideremos la lamentable condición del hombre sin Cristo. Versículo 12, el apóstol describe nuestra condición sin Cristo en 5 frases. En primer lugar, el apóstol dice, en ese tiempo estabais separados de Cristo. Así que la primera característica de alguien que está sin Cristo o de un no creyente es que está separado de Cristo. Está sin Cristo. Y estar sin Cristo, estar sin Salvador, sin Redentor, sin aquel en quien se reciben todas las bendiciones de Dios, estar sin Cristo es estar sin ninguna esperanza, porque es en Él, a través de Él, que una persona puede recibir todas las bendiciones de Dios. Estar sin Cristo es encontrarse en la peor condición posible en la que se pueda hallar una persona. Nosotros pensamos en situaciones difíciles y pensamos que estar arruinados, enfermos, solos, abandonados, son situaciones muy duras y ciertamente que lo son. Pasar por la tristeza del abandono, pasar por la dura situación de una enfermedad incurable es algo terrible. De repente perderlo todo y quedar completamente arruinado es algo muy duro y muy triste. Pero hay algo aún peor que todo eso: estar sin Cristo. Quien está sin Cristo está sin nada en esta vida. Alguien puede tenerlo todo, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. El mundo pasa, los deseos de la vida pasan. La gloria de la vida pasa. La juventud, la fuerza, la belleza, el dinero, las riquezas, el poder, la fama, todo pasa. Pero quien está en Cristo permanece para siempre. Pablo describe la condición lamentable del hombre y la primera característica, y de la que se desprenden las demás, es estar sin Cristo. Y de ahí se desprenden las demás. Lo segundo que dice el apóstol Pablo es, primero, separados de Cristo; segundo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Y la palabra ciudadanía aquí tiene por lo menos 2 connotaciones. En primer lugar, pertenecer a una comunidad o a una nación.
Y segundo, participar en los derechos que esa comunidad concede. En primer lugar, ciudadanía significa pertenecer a una comunidad o a un país o a una nación. Pero no solamente es el hecho de pertenecer en un sentido legal, sino el disfrute de los beneficios que concede el pertenecer a aquel grupo o aquella nación. Pues Pablo está diciendo a los efesios que aquellos que no forman parte del pueblo de Dios no tienen derecho a los privilegios de los hijos de Dios. Quien está apartado de la ciudadanía celestial no tiene ningún derecho a recibir los beneficios o las bendiciones que son del pueblo de Dios. No hay nada más triste que creerse dueño de algo que no nos pertenece. Es una ilusión y un engaño creer que hacemos parte de un lugar del que no hacemos parte y que somos dueños de algo de lo que al final del camino nos daremos cuenta que no nos pertenecía. Pues qué triste es la condición de algunos que piensan que por venir a la iglesia o por hacer parte de una familia cristiana tienen los derechos de los hijos de Dios. Pablo dice que aquel que no pertenece al pueblo de Dios no posee los derechos del Hijo de Dios. ¿Y cómo alguien llega a ser parte del pueblo de Dios? Por medio de la fe en Cristo. No hay otra forma. No se hereda, no se recibe de generación en generación. Se recibe el conocimiento de generación en generación si los padres son fieles para la predicación del Evangelio. Pero aquel hijo que oye el Evangelio tiene la responsabilidad de creer el Evangelio que le es predicado. Solo aquellos que se apropian de Cristo por la fe, entonces pueden ser legítimamente considerados como ciudadanos de Israel. No Israel, aquel lugar Medio Oriente. No, del Israel celestial, de la iglesia, del pueblo de Dios, del pueblo de Cristo. Pues Pablo dice que aquel que está sin Cristo está apartado de la ciudadanía de Israel o del pueblo de Dios. En tercer lugar, Pablo describe esta lamentable condición del hombre sin Cristo como aquellos que son extraños a los pactos de la promesa. Dios ha hecho una serie de promesas para aquellos que son su pueblo en Cristo. Y aquellos que no han venido a Él por medio de la fe en Cristo no son acreedores de aquellas promesas. Así que son extraños, están alejados. Quien está sin Cristo es un extraño. Quien está sin Cristo, aunque esté vinculado con la iglesia, aunque haga parte visible de la iglesia, si no está vinculado espiritualmente al pueblo de Dios, el tal es un extraño. Es un extraño en la iglesia de Cristo. Es un visitante, no uno de la casa. Hay una diferencia entre una visita y un miembro de la familia. Aunque la visita dure muchos días en casa, finalmente es una visita. El miembro de la familia pertenece y está allí y es de la casa. Aquel que no se ha unido a Dios por medio de Cristo es un extraño y no le pertenecen las promesas. Pero hay algo más que dice el apóstol. Sin esperanza, sin tener esperanza. Oh, hermanos y amigos,
Por ahí se suele decir que lo último que muere es la esperanza. Se suele decir que todos los hombres tenemos esperanza de algo. Y ciertamente que así es. Todos los hombres abrigan en su corazón algún tipo de esperanza. Unos esperan un cambio de gobierno. Otros esperan un cambio en la economía. Otros esperan que ese examen resulte favorable. Otros esperan recibir una buena noticia con respecto a la salud de un familiar. Otros esperan ganancias. Otros esperan que la vida se prolongue y no morir jóvenes. Hay muchas esperanzas para los hombres en el mundo. Oh, pero aquel que vive sin Cristo no tiene esperanza para la vida eterna. Si tú estás esperando que no haya infierno, tu esperanza es vana. Si tú esperas que Dios no te juzgue, estás esperando algo vano. Si estás esperando que todo lo que Dios ha dicho no sea cierto, y al final, cuando te mueras, nada de lo que te dijeron en la iglesia era verdad. ¡Ay, qué bueno! Por fin se confirmó lo que yo pensaba. No había nada después de la vida. Ah, si esa es tu esperanza, has puesto tu esperanza en algo vano. La palabra del Señor no se quedará sin cumplir. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Las promesas de Dios infunden esperanza en el corazón. La esperanza de los hijos de Dios se fundamenta en las promesas divinas. Por eso el salmista en el Salmo 146:5 dice: cuán bienaventurado es aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, aquel cuya esperanza está en el Señor su Dios. ¿Quién es el bienaventurado? Aquel cuya esperanza es Dios. Aquel cuyas promesas son sí y amén en Cristo. Aquel cuyas promesas se cumplirán sin faltar ninguna de ellas. Aquel que ha comprometido su propio nombre. Por eso todas sus promesas se cumplirán. El que no miente, el que no cambia como los hombres, el que no se arrepiente, el que ha dicho lo hará, el que ha prometido lo cumplirá. Por eso la esperanza del creyente es firme, es sólida. Amigo, tu esperanza es hueca y vacía. ¿Qué esperas? ¿Esperas en ti? Ya te has dado cuenta que tú no eres confiable. Te has prometido cosas que tú no has cumplido y lo sabes. Te has prometido cosas que tú sabes que no has cumplido. No puedes confiar en ti. No puedes confiar en los hombres, en el brazo del hombre, ni en el poder de los hombres. No hay nada en este mundo, no hay nada en el universo, aparte de Dios, en quien podamos confiar, solamente en Él. El que está sin Cristo tiene una lamentable condición, está sin esperanza. Y por último, dice el apóstol, sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. Estar sin Dios es esencialmente no conocer al único Dios vivo y verdadero. Estar sin Dios es desconocer su palabra, su voluntad, es desconocer la condición humana perdida, es desconocer el juicio, es desconocer la eternidad, es desconocer el único camino a la salvación. Pablo no está diciendo que todo el que no es creyente no tiene ningún Dios al cual adora. Ciertamente que vivimos en un mundo que adora multitud de dioses. Hay dioses por doquier.
Hay tantos dioses como tantas personas. Hay tantos dioses como la mente de alguien puede producir. Pero Pablo está diciendo aquí que estar sin Dios es no tener en sí mismo la vida de Dios. El estar sin Dios es estar completamente alejado y desesperanzado, sin el conocimiento verdadero que produce fe que lleva a la vida eterna. Es estar sin el entendimiento verdadero de quién es Dios. Es permanecer en tinieblas. Estar sin Dios es estar sumergido en un mundo de engaño, de perdición, de tinieblas. Es estar perdido para siempre. Estar sin Dios no es algo que nos pueda dejar a nosotros en un punto neutral. Esta mañana escuchábamos, hay solo dos grupos en esta vida. Solo dos grupos de personas en el mundo. Los que están con Dios y los que están sin Dios. Aún si tú te declaras no religioso. Yo no soy religioso. Yo no creo en nada de eso. Pues eso no te hace exento de tu responsabilidad delante de Dios. Eso te pone en el grupo de los perdidos. Eso te pone en el grupo de los desesperanzados. Eso te pone al lado del grupo de los que están sin esperanza en este mundo, apartados de las promesas, alejados de la ciudadanía del pueblo de Dios, de los que están sin Cristo. Vivir sin Dios es vivir completamente perdido. Si tú has crecido en un ambiente alejado de Dios, como lo es el nuestro, hermano, nosotros vivimos en un ambiente que desconoce a Dios. Ese es el común denominador a nuestro alrededor. Hay muchas Biblias en los hogares, en muchos hogares de la nación. Pero hay un gran desconocimiento de Dios. Las personas crecen sin conocer a Dios. Tal vez tienen una Biblia en su casa o más de una. Pero pocos realmente conocen a Dios. Cuando se crece en un ambiente alejado de Dios, se tiende a pensar que esa es la normalidad. Y lo malo no se ve como malo ni como peligroso. Lo perverso se ve como lo natural, como lo normal. Así ocurría en el mundo en el que Pablo predicaba. Dioses por doquier, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad, el Dios de las cosechas, el Dios es para todo. Y se pensaba que esa era la normalidad. Pero aún en ese ambiente tan religioso y tan idólatra, la gente estaba sin Dios. Y esa es la condición de nuestros días. Dioses, deidades, espiritualismo, religiosidad por doquier, pero la gente sin Dios. Y estar sin Dios es la peor condición en la que se puede encontrar alguien. Esa es la terrible condición de todo hombre, de todo el que no ha abrazado por la fe el Evangelio. Amigo, si tú permaneces sin creer en Cristo, estás sin Él. No tienes esperanza, te encuentras sin Dios. Y por lo tanto, no haces parte del pueblo de Dios y las promesas que Dios ha dado no te pertenecen. Aunque pienses lo contrario, aunque creas
que estar en casa de creyentes, hacer un devocional familiar todos los días, asistir a la iglesia domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, desde que naciste. Si no te aferras a Cristo por la fe, eres uno sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Necesitas acudir a Cristo. Amigo, si tú estás en aquella condición, no eres parte del pueblo de Dios. Dios ha establecido cómo un hombre entra en relación con Él. No pienses que con Dios se puede entrar en relación de cualquier manera. No creas la mentira que yo sé cómo tener relación con Dios. Yo sé cómo trato con Dios. Yo no necesito la Biblia, no necesito la iglesia, no necesito pastores, no necesito nada de eso. Yo solo necesito un corazón sincero delante de Dios. Amigo, tu corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Dios ha dicho cuál es el medio y la forma como te debes acercar a Él. Por medio de la fe en Cristo. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitas exponerte a la predicación de las Escrituras. Necesitas acudir y sentarte a los pies de Cristo cuando su palabra es expuesta. Clamar al Señor, abre mi corazón para creer la verdad. Abre mis ojos para ver mi pecado y para ver en Cristo mi única esperanza. En segundo lugar, Pablo dice que por medio de Cristo estamos en paz con Dios. Ahora, en versículo 13, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Qué terrible condición en la que se encuentra el hombre. Hermano, hermana, qué terrible condición en la que usted se encontraba antes de Cristo, en la que nos encontrábamos antes de venir a Cristo. Sin Cristo, sin ciudadanía celestial, sin las promesas, sin esperanza, sin Dios, completamente perdidos. En resumen, completamente alejados y enemistados con Dios. Pero ahora, dice Pablo, ahora en Cristo, es en Él, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. En Cristo, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Por medio de la sangre derramada en la cruz, Cristo ha venido a ser nuestra paz. Para aquellos que estaban lejos, ahora han sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Pero qué significa esto? Significa que nuestra cercanía se debe a Jesucristo. Nuestra reconciliación, nuestro acercamiento a Dios se debe al sacrificio de la cruz, mediante el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice el capítulo 1, versículo 7. Cuando la Biblia habla de la sangre de Jesús como el medio por el cual alcanzamos salvación, no se refiere simplemente al líquido físico. No se refiere simplemente a la sangre que usted y yo conocemos de forma natural. Eso se refiere a la muerte sacrificial de Cristo. Ciertamente que la sangre de Cristo fue derramada porque Él dio su vida. Pero el derramamiento de esa sangre tiene valor porque Él se estaba presentando como el Cordero de Dios,
como el único sacrificio aceptable ante Dios por la culpa, como el único sacrificio que Dios realmente aceptaba para la purificación de nuestros pecados, para apaciguar la santa ira de Dios al satisfacer todas las demandas de la justicia que pesaban contra nosotros. Así que la muerte de Cristo no es como cualquier otra muerte. Cientos de personas murieron crucificadas, pero solo la muerte de Cristo es eficaz, porque Él es Cristo. ¿Qué significa eso? Que Él es el Mesías. ¿Y qué significa eso? Que Él es el ungido, el enviado de Dios. No es un hombre que se levantó por su propia voluntad. Él es Dios hombre, enviado del cielo para nuestra redención. Y cuando Cristo va a la cruz y derrama su sangre, es decir, entrega su vida, Él lo estaba haciendo allí porque venía para satisfacer plenamente la justicia, cosa que ningún hombre podía hacer, ni siquiera por sí mismo. No hay un solo hombre, ni siquiera el más bueno del mundo, que pudiera ir a la cruz y morir por sí mismo. No por otros, por sí mismo. No era suficiente ni siquiera para sí mismo. Pero Cristo es suficiente para el perdón de los pecados de todos aquellos que creen en Él. Porque Él es el Mesías. Porque Él es el Cristo. Así pues, Él es nuestra paz. Él vino para reconciliarnos con Dios. Él vino para dar su vida, para que por su vida, por su muerte y su resurrección, nosotros tengamos vida. ¿Por qué, creyente, hermano, hermana? ¿Por qué tú estás sentado hoy aquí con esperanza de la vida eterna? Porque Cristo dio su vida en el madero de la cruz. Porque Él se dio como el sacrificio. Porque Él se puso en nuestro lugar. Y su sacrificio fue aceptado por el Padre. Prueba de su aceptación es que resucitó. Él resucitó. Él vive y permanece para siempre. Nuestro Cordero, que fue inmolado en la cruz, vive y reina y reinará por los siglos de los siglos. Así pues, la redención que tenemos en Cristo Jesús es nuestra en virtud de su sacrificio expiatorio. Por eso Pablo dice, Él mismo es nuestra paz. ¿Por qué tú tienes paz con Dios? ¿Por qué tú puedes decir que tienes paz con Dios? ¿Porque te arrepentiste? ¿Por qué tienes paz con Dios? ¿Porque obedeces? Tú tienes paz con Dios porque Cristo murió en la cruz. Porque Cristo murió en la cruz. Nosotros no tenemos paz con Dios por el nivel de fe que tenemos. No tenemos paz con Dios por la obediencia a la ley de Dios. No tenemos paz con Dios por ninguna de esas cosas. Tenemos paz con Dios por la muerte de Cristo. Sí, necesitamos arrepentirnos. Sí, tenemos que creer. Sí, la obra de Cristo produce frutos de obediencia. Sí, todo eso es cierto. Pero la paz que tenemos con Dios no es por otra razón, sino por la muerte de Cristo tomando nuestro lugar en la cruz. La sangre de Cristo es nuestra única esperanza de redención, de perdón, de justificación, de acceso a Dios y de aceptación en la familia de la fe. En resumen, la sangre de Cristo es la que nos ha concedido la paz con Dios.
¿Quieres tener paz con Dios? Entonces acude a Cristo y aférrate a sus méritos. Cree en Él. Deposita tu confianza en Él. Deja de confiar en ti. Deja de esforzarte con tus buenas obras. Fracasarás otra vez. Fracasarás otra vez. No te estoy deseando mal, te estoy diciendo la realidad. Fracasarás otra vez. Esa es nuestra condición. Entonces, ¿cómo el hombre puede ser salvo? Poniendo toda su esperanza en Cristo. En conclusión, hermanos, cuando venimos a la cena del Señor, la Biblia nos dice que debemos hacer memoria y que debemos proclamar. Pero, ¿de qué nos acordamos y qué proclamamos? La muerte del Señor. Que Él es nuestra paz. Que Él es quien ha obtenido paz con Dios para nosotros. ¿Qué recordamos y qué anunciamos en cuanto a la obra de Cristo? ¿Qué es eso que en la cena del Señor recordamos? Pues para usar el texto de hoy, que Él es nuestra paz. ¿Y cómo Él es nuestra paz? Primero, Él ha llevado sobre sí nuestra culpa. Y al llevar sobre sí nuestra culpa, entonces el perdón de pecados se nos otorga por parte de Dios. ¿Cómo Dios perdona a pecadores? Poniendo la culpa de ese pecador sobre Cristo. Sobre Cristo. Puesto que la barrera que nos separaba de Dios era nuestro pecado, al quitarse de en medio el pecado, se quita la barrera y ahora tenemos paz con Dios. Tenemos acceso a su presencia, estamos reconciliados con Él. Hermanos, hoy recordamos, hoy anunciamos que Cristo Jesús vino y por su muerte hemos sido reconciliados. La culpa ha sido quitada. La deuda ha sido saldada. La ira que pesaba sobre nosotros ha sido bebida por Él. Y por su muerte nosotros tenemos vida. Esto lo recordamos y necesitamos recordarlo. Necesitamos recordar que fue nuestra culpa la que llevó a Cristo a la cruz. Tenemos que recordar para humillarnos delante del Señor que fue por causa de nuestros pecados que nuestro Salvador padeció en la cruz. Y tenemos que recordarlo también para que nuestra gratitud no mengüe, para que no nos olvidemos de la gracia de Dios, para que no pensemos que es nuestra reforma personal la que nos está llevando al cielo, que es nuestra fe, nuestra virtud, nuestra piedad, nuestra vida de obediencia, nuestra constancia. No, es Cristo y su cruz, Cristo y su obra. Es Él quien ha abierto un camino nuevo por el cual podemos acceder al trono de Dios. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Porque si no es por la sangre y por la obra de Cristo, no podemos tener acceso ante el trono de la gracia. Es por medio de Cristo. Tan grande, tan maravillosa es la relación que disfrutamos con Dios, que hoy recordamos y anunciamos que por la obra de Cristo hemos sido sacados del pueblo enemigo a la familia de Dios. Hermano, hermana, tú eras enemigo, enemiga de Dios. Hoy, por Cristo y su obra, eres contado como uno de sus hijos.
Al venir a la cena del Señor, a recordar su cuerpo, allí colgado en la cruz, su sangre derramada, somos recordados de esa obra por la cual ahora somos adoptados hijos de Dios. ¿Tienes esperanza? ¿Ahora son tuyas las promesas en Cristo? ¿Ahora eres un ciudadano del reino de los cielos? ¿Ahora ya no vives sin Dios, sino que eres de Dios y perteneces a su pueblo y Él es tu Dios? Todo eso es por la obra de Cristo. Pero también proclamamos el Evangelio de la paz. Hermanos, cuando tomamos la cena del Señor, todos estamos proclamando el Evangelio. Todos estamos proclamando que Cristo murió para el perdón de pecadores. Amigo que estás aquí, tú no serás un espectador pasivo. Mientras el pueblo de Dios toma la cena del Señor, tú estás recibiendo la proclamación del Evangelio de la paz. Todos los que toman la cena del Señor están proclamando delante de ti que Cristo Jesús perdona pecadores y que Él llama a los pecadores a venir arrepentidos. Cristo ha ordenado que por medio de la cena del Señor la muerte de Cristo sea anunciada. Así que, hermanos, nosotros estamos todos proclamando a los hombres, vengan a reconciliarse con Dios. Amigos, mientras tomamos la cena, este no es un tiempo de sentarse a esperar a qué horas terminan para irnos, sino considera que la iglesia, al tomar la cena, te está llamando, ven y reconcíliate con Dios. Porque así como Cristo murió por mí y perdonó mis pecados, puede perdonar tus pecados si tú crees. No cierres tus ojos. Hoy estás aquí en medio del pueblo del Señor que tomará la cena y anunciará la muerte de Cristo y te llama al arrepentimiento. Tú necesitas tener paz con Dios porque estás en enemistad con Él. Acude a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, confiesa tu maldad y aférrate por la fe al Señor. Tú no necesitas ni psicoterapia, ni meditación trascendental. Tu conciencia cargada no necesita más yoga. Tu conciencia cargada no necesita pastillas más fuertes para poder estar tranquilo. Tu conciencia cargada necesita la limpieza que solo Cristo puede dar. Acude a Él. Hoy es proclamado el Evangelio de la paz de Cristo. Que el nombre del Señor sea exaltado entre nosotros mientras tomamos la cena del Señor. Oremos. Padre, imploramos delante de ti que al participar de la cena, la muerte del Señor sea anunciada entre nosotros. Que a nuestra memoria venga la obra de gracia que ha sido hecha en nuestro favor. Que la humildad, la gratitud y la reverencia sean característica nuestra mientras comemos el pan y bebemos la copa. Y que nuestros amigos y familiares que están aquí siendo testigos de este acto solemne y de esta ordenanza tuya, puedan también ser partícipes de la proclamación del Evangelio de la paz y llamados a la reconciliación contigo. Padre, pedimos esto, suplicando que tú nos escuches por los méritos de tu Hijo. En su nombre oramos. Amén.